Pues bueno, fíjense que qué interesante. Hoy en la mañana estaba orando yo ya sabía la mitad, bueno, más de la mitad de la iglesia me había avisado que no venían el día de hoy porque pues tuvieron la oportunidad de salir de viaje y qué bueno por ellos. Y estaba yo sentado y le decía al Señor, gracias por la tecnología porque pues afortunadamente podemos grabar los servicios en audio, podemos grabar los servicios en video. Entonces el que no vino, pues no se va a perder el servicio. Ahora sí que no hay excusa en ese sentido, y el que tenga hambre, pues el Señor le va a llevar hasta donde esté. Y también a todas las personas que no son parte de la iglesia, pero que están en otros lados, que también nos ven y que nos acompañan. Entonces, yo la verdad son de esas cosas que de repente no tomamos esa seriedad de agradecer, pero realmente deberíamos de tomar un tiempo, porque fíjense, muchos de ustedes están aquí porque algún día la tecnología nos alcanzó en Cristo, ¿no? Entonces, y aquí estamos, ¿no? Pero ahora les quiero hablar de una cosa que es parte de nuestro diario ser y hacer, y cosas que luego no nos quedan muy claras, y yo creo que es una de esas palabras que están de constante en nuestra boca, que es la famosa palabra bendición, ¿sí? Todo el mundo anhelamos bendición, todo el mundo queremos bendición, no todo el mundo sabemos lo que es la bendición, y por eso muchas veces no la recibimos, porque simplemente no estamos exactamente conscientes de como que por dónde va o cómo se hace, ¿no? Porque muchas veces, ahora traigo algo que me marcó rotundamente, y me voy a tomar la libertad de tomar el ejemplo. El otro día vino una persona conmigo y me dijo, una persona me dijo, Dios te bendiga, y no me pareció. Y dije, ¿cómo por qué no le pareció? Y dijo, ¿por qué no me bendice esa persona? Dijo, ¿por qué en vez de que me diga, Dios te bendiga, por qué no me dice, yo te bendigo? Y dije, wow, ¿qué razón tiene? Y esa es una palabra, y es una frase que se ha quedado en mi corazón y que está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y dije, por eso la gente no entiende o no recibe bendición, porque no entiende la bendición, porque no sabe de quién viene y no sabe para qué sirve y no sabe cómo funciona, ¿no? Y yo creo que es una parte por la que tenemos que empezar al momento de tener una intimidad con Dios, y al momento de aspirar a cualquier cosa de parte de Dios, ¿no? Porque si lo entendemos como tal, la Biblia es bendición. ¿Por qué la Biblia es bendición? Porque Dios habló la Biblia. ¿Qué quiere decir? Dios le dictó la Biblia, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se la dictó a los hombres que la escribieron. Empezó con Moisés, que escribió el Pentateuco, empezando por Génesis, terminando por Deuteronomio, y de ahí se fue y fue inspirando la palabra y la fue hablando, y todo lo que habló se hizo verdad y se hizo realidad, y es algo que permanece el día de hoy. Entonces la bendición tiene que ver con cuando Dios habla bien, y Dios dice, y tiene dos tipos de palabras. Tiene la palabra hablada, ¿sí?, que es la que salió de su boca, y luego tiene los pensamientos de Dios, que son los que nos va a hablar a cada uno de nosotros. Y dice la Biblia, yo sé qué pensamientos tengo acerca de ustedes, y tengo pensamientos de bien. Quiere decir, Dios tiene cosas buenas guardadas para nosotros, pero lo único que tenemos que perseverar y esperar es que Dios las hable, ¿sí? Y entonces la pregunta del millón es, ¿cómo le hago para que Dios me hable? ¿Y cómo le hago para escuchar la voz de Dios? ¿Y cómo le hago para que Dios me bendiga? ¿No? Cosa tan complicada. Entonces, me fascina porque Dios todavía no ha terminado de exprimir esa famosa cita de Génesis, en donde dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es que así como nosotros hablamos, habla Dios, porque nosotros fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Y así como nosotros hacemos las cosas en lo natural, también la podemos hacer en lo sobrenatural, ¿sí? Pero después me quedé pensando y dije, bueno, hubo hombres en la Biblia, y esta semana en la clase de los miércoles hablábamos acerca de la diferencia, fue en la clase de los lunes, perdón. Hablábamos de la diferencia de unas personas y de otras, ¿no? Y hablábamos de los reyes, y estábamos hablando de Saúl, que tenía un corazón conforme a los hombres, porque Dios se los advirtió, les voy a dar un rey de acuerdo a lo que piden y de acuerdo a cómo son ustedes. Y había un hombre que se llamaba David, que tenía un corazón conforme a Dios, y fue un rey, el más grande de todos los reyes, ¿sí?, que tenía un corazón conforme al de Dios y actuó como Dios. Entonces dije, bueno, vamos a empezar a entender la bendición como la entendía aquel que entiende las cosas como Dios las entiende, que es David, ¿no? Entonces me empecé a meter en los escritos de David, que no son otra cosa más que los salmos que conocemos. Es el hombre que cantaba a Dios, es aquel hombre que se deleitaba en su intimidad con Dios.
Y dentro de esas cosas que David escribía continuamente, usaba dos palabras muy recurrentes. Número uno, la palabra honor, y número dos, la palabra loor, ¿sí? Es L-O-O-R, loor, ¿sí? Y dije, aquí tiene que haber algo. Entonces me fui al maravilloso y práctico tumbaburros, ¿sí? Que yo creo que también lo habrá escrito Dios porque es como para que entendamos todo. Y entendí dos cosas, fíjense qué interesante. Me fui a buscar la que más me llamó la atención, que fue la palabra loor, ¿sí? Y dice el diccionario, ¿sí? Alabanza y elogio públicos a los méritos y cualidades de una persona o cosa, ¿sí? Ahí va otra vez. Loor significa alabanza y elogio públicos de los méritos y cualidades de una persona o de una cosa. Entonces, cuando David daba loor a Dios, ¿sí? Lo que hacía es que reconocía las obras de Dios. Decía, esto es Dios, y lo reconocía. Y entonces iba y se paraba frente a un monte y le decía, Señor, cuán majestuoso monte has hecho tú, y lo reconocía. Y eso era dar loor, dar mérito. Y veía las cascadas y decía, mira la frescura de las aguas que caen por este lugar, ¿sí? Y son como tu palabra, mi corazón, fresco. Y entonces empezaba a reconocer todo lo que veía de Dios, no solamente las obras espirituales, sino también las obras físicas. Todo lo que pudiera venir de Dios, le daba loor, iba delante de Dios y le decía, Señor, es que tú eres grande, ¿no? Y yo creo que también se veía frente al espejo y le decía, mira, Señor, este muñecón, chamacón, guapetón, pues tú lo hiciste, porque dice que me hiciste a tu obra y a tu imagen y semejanza. Quiere decir, Señor, que tú eres físicamente bello y que eres digno de admirar por tus obras. Si a mí, que me hiciste imperfecto, me hiciste tan mono, pues imagínate cómo has de ser tú, ¿no? Y entonces dije, wow, el problema muchas veces que tenemos nosotros en nuestra comunicación con Dios es que normalmente nosotros oramos por lo que no vemos y por lo que no tenemos, y no oramos por lo que sí tenemos y por lo que Dios sí hizo. Pequeño detalle, ¿no? Y normalmente tenemos puestas la vista en lo que nos falta y no en lo que Dios ya habló y en lo que Dios ya hizo. Y me quedé pensando en Job. Este es uno de mis ejemplos favoritos y lo uso todo el tiempo, ¿no? Job era un hombre que tenía todo. Tenía esposa, tenía hijos exitosos, tenía riquezas en abundancia. No había alguien más próspero que él, ¿no? Y Job, antes que otra cosa, era un hombre fiel a Dios, ¿sí? Y era un hombre que sabía reconocer que todo lo que tenía venía de Dios. Y eso lo hacía todavía más próspero, porque lo hacía ser íntimo con Dios, porque sabía que dependía de Él. Entonces, Dios, siendo omnisciente, quiere decir que todo lo sabe, se dio cuenta que cuando venía Satanás delante de él, esto viene en el capítulo 1 de Job, ¿sí? Se dio cuenta que Satanás había andado rondando a Job, y adelantándose a lo que él ya sabía que Satanás quería hacer, le dice Dios a Satanás, ya viste. De hecho, hay una versión que dice, ¿has considerado a mi hijo Job? O sea, le dice, ¿te das cuenta de Job? O sea, por si no lo habías visto, o sea, claro que no, claro que lo había visto, y ahora yo quiero entender que era así como que sarcasmo puro. Y le dice, ¿ya viste a Job? Y le dice, no hay otro como él, es intachable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No hay en marca alguna en él. Él siempre refleja a su Dios. Es un hombre, y empieza a hablar de todas sus cualidades, y empieza a ver, y empieza a hablar todas las cosas que reflejan a Dios en él. Ahora sí se vinieron todas las palomas, vinieron a reemplazar a los que... Sí, fueron todas, ¿verdad? Sí, entraron así como que... Sí, es que son los que faltaron. La gente que no vino a la iglesia mandó su espíritu en una paloma, yo quiero pensar. Y llegaron juntos, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema y para no distraernos, lo que hizo Dios fue reconocerse a sí mismo en Job, ¿sí? No empezó a decir, ¡ay, qué bonito Job! A ver, uno chiquito y uno bonito y uno solito, sino va a decir, mira, ahí en esa parte Job me refleja a mí. Y mira, en esa otra parte Job me refleja a mí. Mira, en esa integridad Job me refleja a mí. ¿Sí? Bueno, no se enojen. Hoy las palomas están, pero bueno.
Ok, pero qué interesante que Dios empezara a hablar de sí mismo reflejado en Job. ¿Sí? Él dijo, hay un intachable, y un intachable es una persona que no se equivoca, es una persona que no se enoja, es una persona que todo lo hace bien. ¿Y quién es el único que hace eso? Dios, ¿no? Y habló de su corazón y habló de no sé cuántas cosas. Y al mismo tiempo de describirse a sí mismo en el corazón de Job, le dio la victoria antes de que hubiera batalla. Y le dijo, en el momento que le dijo, es intachable, automáticamente está diciendo, es un hombre que no va a renegar cuando no me vea consigo, porque sabe que aunque no me ve, estoy yo con él. Entonces primero Dios lo bendijo, habló bien de él, y después permitió que fuera tentado, ¿no? Y luego nos dice la Biblia que Dios no nos va a dejar pasar una prueba más fuerte que la que podamos soportar. Y con esto podemos entender lo siguiente: Dios primero nos equipa con algo y luego lo pone a funcionar y a probar, ¿sí? Esto es como, esta semana he estado viendo muchos documentales, ¿sí? Y estaba viendo un documental sobre la aviación, ¿no? Y decía, qué interesante y qué importante. Hay personas que desarrollan una nueva tecnología, desarrollan un nuevo tipo de avión, y lo primero que hacen antes de subir los pasajeros es ¿qué? Probarlo para ver si funciona bien. Y después de que lo probaron, lo vuelven a probar. Y después de que lo vuelven a probar, lo vuelven a probar. Fíjense, está el Airbus A320, que es el avión más común que existe ahorita, el que tienen casi todas las aerolíneas, ¿sí? Fue un avión que se estrenó en Francia y entonces era el primer avión pequeño de esta compañía, y tenía toda una tecnología y un diseño revolucionario. Y toda la comunidad francesa estaban pero emocionados, porque aparte pues estaban haciendo historia, estaban haciendo la competencia a un solo contrincante que es Boeing, ¿no? Entonces llegan y arman este avioncito, el A320, y lo mandan a volar, lo prueban, hacen pruebas. Cuando hacen esas pruebas llevan unos tanques bien impresionantes, unos con presión, unos con diferentes líquidos, y todas esas cosas que llevan dentro miden diferentes cosas al momento de que un avión se mueve, y lo pasan por diferentes circunstancias y todo el asunto. Y después de que lo probaron, el primer avión se lo vendieron a la aerolínea Air France. Y Air France hizo un concurso a nivel nacional en Francia y dijeron, vamos a tener a los 140 pasajeros que caben en el avión, ¿sí? Todos van a ser gratis. Hicieron un concurso para ver quiénes iban a ser las primeras personas que históricamente se iban a subir a este avión. Y entonces estrenan el avión, lo despegan con todas las pruebas hechas, y lo que pasa es que el avión no pasa de la pista de aterrizaje y se estrella y se mueren todos. Bueno, no sé si todos, pero la gran mayoría. Y dice, y esto a pesar de que hicieron todas las pruebas continentes, ¿no? O pertinentes, ¿no? Prudentes y pertinentes. Y aún así falló, ¿sí? Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. Dios va sembrando en nuestra vida nuevas capacidades, nuevas cualidades, nuevos poderes, nuevos dones, y lo primero que necesita hacer es probarlos en nosotros, pero para eso previamente nos previene, ¿sí? ¿Qué pasó aquí en la iglesia? Fíjense nada más, hace 3 semanas, bueno, hace 2 fines de semana, fue la primera vez que la iglesia se quedó sin pastor. O sea, yo no estuve, y la iglesia se quedó a cargo de 3 familias de entre ustedes, ¿sí? Una familia se encargó de montar, otra familia se encargó de dirigir, y otra familia, ¿sí?, se encargó de predicar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo se asustaba y decía, ¿y cómo le vamos a hacer? Y entonces, ¿qué hice yo? Bueno, pues me senté con quien iba a montar y le dije, vas a hacer esto y esto, y con quien iba a dirigir, este es el orden que tienes que llevar y esto es lo que tienes que hacer. Y con quien iba a predicar fue exactamente lo mismo. Le dije, mira, le vas a hacer así, así, así. Al grado que nuestro amado Pablo hasta se la pasó diciendo, Renecito me dijo, y Renecito acá, y Renecito allá, ¿no? Pero se trataba de… él dejó ver que la huella que yo había puesto en él se notaba, ¿no? Igual con la de Dios. ¿Y saben qué? Fue un domingo glorioso, porque lo primero que nos dimos cuenta es que la iglesia no depende del pastor, y la bendición no viene de parte del pastor, y la unción no viene de parte del pastor. La iglesia vino a funcionar como iglesia. Dios se manifestó aquí en medio, ustedes estuvieron felices, yo estuve muy tranquilo allá donde andaba, y Dios lo hizo. Pero Dios no lo hizo con la intención de que dijéramos, ¡ay, ahora sí, que el pastor se vaya cuando se le pegue la gana!, ¿no? Sino que Dios se encargó de bendecirnos para mostrarnos qué tan fuertes somos, y que no dependemos ni de las personas
ni de las situaciones. Del que dependemos es de Dios. Así que si en unidad pudimos sobrevivir, y no sobrevivir, sino llevar a cabo con gran éxito un servicio sin el pastor, podemos como iglesia soportar muchos problemas, muchos embates y muchos desacuerdos. Pero siempre nos vamos a mantener juntos porque lo que nos interesa es Dios, no el pastor y no las demás personas de la iglesia. ¿Sí? Entonces Dios nos bendijo, Dios nos dijo, ustedes pueden. Y luego el pastor, o sea, yo lo tuve que entender y yo tuve que bendecir a las personas y las personas tuvieron que entender. Y cada vez que yo reconozco que hace 2 semanas tuvimos un fin de semana glorioso, yo estoy dando loor a la iglesia. Estoy reconociendo, ¿sí?, que lo que Dios ha hecho en mí y lo que yo he hecho en ustedes por medio de Dios, o Dios por medio de mí, se refleja. ¿Sí? Ustedes han aprendido a ser personas que su prioridad es Dios, no la iglesia, y que buscan el crecer, no el que vengan a sobarlos, ¿sí? Y no que vengan a darles gusto. Estamos en una funcionalidad. El día de hoy tengo la libertad de llamar a cualquiera de ustedes y que venga a orar, y estoy seguro, ¿sí?, que puedo llamar a cualquiera de ustedes a que venga a predicar, y lo va a hacer con gran elocuencia, porque la unción que Dios puso en mí, yo la puedo depositar en cualquiera de ustedes, ¿no? Anoche se ventaneó Ulises, ¿no? Me tocó irme a cenar con Ulises y así como que no queriendo, dice, no me vayas a poner a predicar. Y yo así de, pues no lo había pensado, pero ya que lo dices, se me hace que sí, ¿no? Y entonces ya cuando se lo dije, pues ya se puso de pechito y dijo, bueno, pues si tú dices, lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabe que no lo voy a aventar solo y no lo voy a aventar a hacer el ridículo. Lo voy a mandar bien adiestrado y con toda la unción necesaria para que venga y dé una gran prédica, y que lo que hable venga de parte de Dios y se siembra en sus corazones, para que yo después pueda venir y dar loor y decir, me reconozco a mí en mi amado hijo Ulises, ¿sí?, que va a venir a hablar y va a venir a cuidar a la iglesia como yo la cuido, ¿no? Como Dios lo hace por medio de nosotros. ¿Sí entendemos el loor? Ok, ahora va la siguiente parte, ¿no? La segunda palabra que investigué fue la palabra honra, y entonces dice, honrar, viene en el diccionario, dice mostrar respeto y admiración hacia una persona, reconocer o premiar las cualidades morales y dignidad de una persona, ¿sí?, sentirse orgulloso de una cosa y honrado por ella. Y última definición dice, respetar, enaltecer o premiar el mérito, la memoria, en formas de cortesía que enaltece el honor como honor, la asistencia, adhesión u otras personas. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? ¿Sí? Cuando yo me siento orgulloso de algo, lo honro, ¿sí? Cuando yo me siento orgulloso de algo, lo honro, ¿sí? ¿Nunca les ha pasado? Ayer me tomé una foto, para los que no la vieron en Facebook, ¿no? Ayer me tocó limpiar mi closet, lo que nunca, saqué toneladas de ropa que ya no me queda, y entonces tomé un pantalón que me compré en diciembre, ¿sí? Y entonces lo que hice es que me lo puse frente al cuerpo, y entonces le sobraba como una tercera parte, y entonces honré mi baja de peso y dije, este es un pantalón que me compré en diciembre y me quedaba apretado, y ahora le sobra un pedazote así, y me tomé la foto y mucha gente estaba así como que muy asombrada, ¿no? ¿Y qué hice? Honré a Dios, porque primeramente Dios me dijo, sí puedes, ¿sí? Y me dio la manera de cómo hacerlo, y el día de hoy, 41 kilos más tarde, ¿sí?, estoy aquí siendo una persona que, aunque me falta la mitad de lo que yo era, estoy más completo que antes. Y cada vez que yo lo menciono, voy a honrar, estoy orgulloso de lo que pasó. Estoy orgulloso de lo que Dios hizo, y estoy orgulloso de la manera como Dios lo hizo, ¿sí? Eso es honrar. Cada vez que llega una mamá y le dice, ¿ya viste a mi hija que es la más bonita? No hay moños más rosas y mejor puestos que los de mi hija. Y entonces estás honrando a tu hija. ¿Qué hizo Dios con Job? ¿Sí? Primero, Dios destacó sus cualidades, le dio loor a sus cualidades, dijo, todo esto, ¿sí?, hay mío en él. Pero después dijo, no hay como él otro sobre la tierra. Y ahí está la parte de la voluntad de Job, ¿sí? Porque no es que Dios quiera hacer, es que Job se dejó. Y entonces, como segundo, le dio honor, lo honró y dijo, no hay como él otro ser sobre la tierra, ¿sí?
Le dijo, Job estuvo dispuesto a que yo trabajara en él y yo trabajé. Ya me reconocí yo como Dios en su vida, pero también reconozco la parte de su corazón que él entregó. Entonces, esto nos lleva a varios puntos, y el primero de estos quiere decir que nosotros no podemos dar honra y no podemos dar loor a Dios si no lo conocemos, ¿sí? Esto es una vez más, y voy a reiterar algo que reitero todas las semanas: si no conocemos la palabra de Dios, nunca vamos a reconocer qué es lo que Dios hizo, ¿sí? A mí me impresiona mucho cuando las personas vienen y me dicen, estuve en un accidente y Dios me sacó del accidente. ¿Y realmente Dios te sacó del accidente? Entonces, bueno, es que Dios por algo hace las cosas. ¿Por algo hace las cosas? ¿Realmente tenemos a un Dios místico que se esconde tras bambalinas para que medio nos imaginemos que está Él en nuestra vida? Ayer le platicaba a Ulises y me impactó mucho porque me recordó la palabra que estoy predicando ahorita, ¿no? Hace exactamente 2 años, ¿sí? Estábamos planeando un viaje a Europa, mi familia y yo, ¿sí? Y yo le había pedido a Dios, yo soy una persona que pide señales, y yo le digo, Señor, yo necesito que me des la seguridad para hacer las cosas, y empiezo a hacer, y así, y entonces iba a ser muy prolongado el tiempo que nos íbamos a ir de viaje. Yo necesitaba estar seguro si podía dejar mi trabajo, si podía dejar mi ministerio, si podía dejar todo para irme de viaje. Y entonces el Señor me confirma una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces llega el día en el que me voy a ir de viaje y digo, ok, vámonos. Entonces vienen unos amigos de Chihuahua y entonces arreglan unas cosas y nos fuimos ellos se vinieron en autobús y nos íbamos a regresar en mi coche hacia Chihuahua, y luego de ahí mi amigo me iba a llevar en mi coche a El Paso, Texas, a tomar mi vuelo. Entonces yo me subí al coche y lo único que yo estaba seguro es que al día siguiente yo tenía que estar en El Paso, Texas, para tomar mi vuelo. Eso era lo único que yo sabía. Y entonces, pues como buen hombre, me gusta la velocidad. Ahora sí que me apena reconocerlo, iba a 220 kilómetros por hora, ¿no? Y a 220 kilómetros por hora agarro, no sé si era un palo, un fierro o qué era, y me trono una llanta, y en segundos después nos volteamos y el coche quedó hecho pomada. No llegamos ni siquiera a San Juan de los Lagos, ¿sí? Normalmente sería 1 hora de camino, nosotros hicimos como 35 minutos, no nos dieron chance ni de llegar. Y ayer que le platicaba esto a Ulises, íbamos tan rápido que no nos dio oportunidad ni siquiera de reaccionar. Y yo me acuerdo que íbamos ya en el aire, o sea, porque nos volteamos y dimos muchas vueltas. Y yo me acuerdo que íbamos en el aire y yo le decía a Dios, pues si tú dijiste que yo voy a Europa, entonces, ¿qué me puede pasar? Y en ese momento, las 3 personas, antes de cualquier golpe, antes de cualquier nada, las 3 personas que íbamos en el coche perdimos el conocimiento. Nosotros nunca supimos de vueltas, nunca supimos de golpes, nunca supimos de nada. Cuando yo despierto, yo tenía el techo del coche, se hizo así como una V, y el pico estaba aquí en mi pecho y yo estaba sobre el pico del coche. O sea, porque el coche quedó de cabeza. Y yo me acuerdo, me despertó mi alma. Nosotros somos 3, alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? A mi cuerpo le dolía, pues, obviamente, el pico del techo, ¿no? Pero mi alma empezó a gritar, y entonces a mí me despertaron mis propios gritos. O sea, lo normal que hace nuestra alma, que contiene nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, lo primero que hace es reaccionar, y entonces reacciona de acuerdo a lo lógico. Entonces yo me acuerdo que yo hacia lo lejos oía ¡ah! ¡Ah! Pero la verdad es que no sabía por qué estaba gritando. Y entonces había una parte de mí que gritaba y la otra parte acá adentro de la mente de, a ver, abre los ojos. Y abría los ojos, ¿y dónde estoy? Esto debe ser un sueño. ¿Pero quién está gritando? O sea, eran mis gritos y yo no los reconocía. Y entonces, en lo que yo estaba gritando, voltean el coche para sacarme a mí, y yo seguía gritando, ¡ah! Y yo decía, pero qué nefasto, ¿quién está gritando? ¡Ay, soy yo! Y me acuerdo lo primero que me dije a mí mismo, y se los digo porque Dios es testigo, ¿sí? Que me dije, René, cállate, no tienes por qué estar gritando. Y reaccioné y me callé. Y cuando me bajé del coche, pues hagan de cuenta, pues lo único que hicieron es que me giraron y me sacaron del coche, y cuando me di cuenta, pues estaba completamente intacto.
Y entonces llega Pedro, mi amigo que iba conmigo y en el viaje, y me dice, no nos pasó nada. Y le digo, claro que no nos pasó nada, ¿por qué nos iba a pasar algo? Y luego se me queda viendo así como que, ¿y qué tiene, no? Pero dije, bueno, es que dentro de mí yo estaba completamente consciente que no nos podía pasar nada, porque yo me tenía que ir de viaje al día siguiente y el Señor ya había dicho que sí me iba de viaje, ¿no? Me acuerdo porque algunas personas se enteraron de que me había accidentado y empezaron a poner en mi Facebook así como que, ay, ¿qué te pasó? Y todavía agarro y dije, ahorita no tengo tiempo para estarle borrando mi Facebook de que me accidenté. Y mi mamá estaba en Europa ya esperándome porque ella se había ido de un crucero antes. Y entonces le hablo a mi hermano que vivía en Panamá, ¿no? Y le digo, oye, me acabo de accidentar, pero estoy bien. Y el otro, ¿qué te pasó? Pues no, pues me volteé, me di unas vueltecitas en la carretera y el coche quedó inservible. ¿Cómo? Pero no te preocupes, lo único que quiero es que borres que te metas a mi Facebook y que borres los comentarios de la gente o que bloquees para que la gente no publique, ¿no? Para que mi mamá no se vaya a asustar del otro lado del mundo. Pero es que aquí te pasó. No te preocupes, mira, para que veas que estoy bien, déjame le tomo unas fotos al coche. O sea, yo estaba tan tranquilo que todavía le tomé fotos al coche y ¿cómo creen que se puso mi hermano? Pues histérico, ¿no? Pero mi hermano no poseía la información que yo poseía, ¿sí? Dios ya había dicho que yo tenía que ir a Europa y Dios había puesto una protección sobrenatural en mi vida porque Él lo que necesitaba es que yo siempre tuviera la certeza de que su palabra es más importante que nada, ¿no? Él dijo, tú vas a Europa y ni los accidentes te van a detener. ¿Y qué pasó? Ni los accidentes me detuvieron. Así de sencillo, ¿no? El otro día llegó una persona y me preguntó una cosa muy interesante. Y me dijo, oye René, ¿tú estás seguro de que es tu tiempo de ser pastor? Y le dije, claro que estoy seguro de que es mi tiempo de ser pastor. Porque número uno, yo no quería, ¿no? Y número dos, el Señor me lo dijo, me lo dijo, me lo dijo, me lo dijo. Y hasta el día de hoy, si de algo estoy seguro, es que es mi tiempo de ser pastor. Que a veces me quiera rajar es otra cosa, pero Él ya dijo. Él ya me bendijo. Así como a Job. Él ya me bendijo como a Job. Él me dio el triunfo antes de yo meterme en problemas de cualquier tipo de cosas. Dios me enseñó que su palabra y lo que sale de su corazón es más importante que lo que pueda pasar alrededor de nosotros y en medio de nosotros, ¿sí? El Señor, y ahora sí, cada vez que yo veo el reflejo de lo que Dios hace, le puedo dar loor y le puedo decir, Señor, esta es la obra que tú hiciste. Tú me enseñaste a confiar en ti en medio del accidente, porque se los prometo que yo creo que a todos les ha tocado esos momentos que se hacen así como que elásticos y que se hace el tiempo lento, ¿no? Y en la televisión hasta lo ven así de, oh, ¿no? Y yo me acuerdo que lo tengo tan claro porque rampamos de una manera muy chistosa y lo único que iba viendo era el cielo, y cuando íbamos volteando hacia arriba yo le decía, Señor, lo único que yo sé es que tú ya dijiste que yo voy a Europa. ¿Qué me puede pasar? Vengan los golpes, ¿no? Y vinieron. Es interesante, ¿no? Entonces, nosotros cuando empezamos a caminar en Cristo, necesitamos conocer a la palabra para que nosotros empecemos a reconocer a Dios en medio de nuestras vidas, ¿sí? Para que aquello que Dios ya dijo de nosotros, ¿sí? La Biblia tiene más de 2,900 promesas. Para que de repente cuando pase algo en nuestras vidas nosotros podamos reconocer a Dios en medio y no podamos decir, Dios por algo hace las cosas, sino decir, aquí está escrito y así sucedió. ¿Se acuerdan que Jesús se paraba en la sinagoga y en la sinagoga agarraba y desenrollaba el rollo de la ley y luego leía y decía, y esto acaba de suceder hoy? Todas las profecías que hablaban de él, y entonces él decía, Señor, yo te doy loor, yo te reconozco a ti aquí en mi vida. Lo que tú ya dijiste está pasando, porque tú no eres hombre para que mientas y no eres hijo de hombre para que te arrepientas, ¿sí? Entonces cuando nosotros buscamos bendición y le decimos, Señor, bendíceme, ¿no? El otro día me tocó, era muy chistoso, ahora que me tocó salir de viaje, llegaba la gente y se acercaba conmigo y me decía, ¿puedes orar por mí? Y le digo, claro que sí. ¿Acerca de qué quieres que ore? Y me decía, bendíceme cuando menos. Y le digo, pero es que no te conozco. ¿Qué puedo decir yo de ti? ¿No? Que el Señor te mande una vieja bien buena,
¿no? No, es que ya estoy casado, ¿no? Puede ser, ¿no? La puede uno regar porque pues de nuestro corazón pueden salir muchas cosas. Pero una de las cosas es que nosotros queremos bendición, las bendiciones ya están escritas, Dios ya las dijo, ¿sí? Les decía el otro día, alguien me preguntó, ¿cómo llegaste a Guadalajara? Y le decía, ¿sabes qué? ¿Cómo llegué a Guadalajara? Llegué por un error, ¿sí? Porque yo le pedí a Dios, le dije, Dios, estoy cansado, y Dios me dijo, descansa. Y le dije, ¿cómo descanso? Y me dijo, renuncia a tu trabajo. Y yo le digo, ¿cómo le vamos? Y me dijo, revisa tu banco. Y cuando dije, wow, tengo dinero para retirarme un año, sin necesidad de nada, ¿no? Y entonces le dije, bueno, quiero una señal. Y me mandó la más difícil de todas las señales, ¿sí? Tengo una de esas mamás raras, maravillosas, ¿sí? Que mi mamá es de esas personas que nunca te va a dejar que hagas menos, siempre te va a pedir que hagas más, ¿no? Y yo tenía el mejor trabajo del mundo, trabajaba en algo que me encantaba, viajaba 42 semanas al año, lo cual era muy cansado, ganaba muy bien y aparte no gastaba lo que ganaba porque me la vivía y sobrevivía de mis viáticos. Y vivía en la playa, entonces todo el mundo era feliz porque todo el mundo iba y se instalaba en mi casa, estuviera yo o no estuviera. Entonces mi mamá era de esas muy beneficiadas, mi mamá iba y se instalaba 2 meses en mi casa. Entonces en el momento que yo le iba a decir, mamá, voy a renunciar, pues la más afectada iba a ser ella, pues se le acabó su casa en la playa, ¿no? Empezando por ahí. Y entonces me acuerdo mucho porque llego ese día, era un 15 de julio, y Dios me dijo, renuncia, no tengas miedo. Dije, bueno, yo necesito una señal, Dios. Necesito que me hables y que me digas, que ahora sí que me confirmes que eres verdaderamente tú y que no estoy loco, Lucas, ¿no? Y entonces llego con mi mamá y le digo, mamá, fíjate que estoy pensando en renunciar. Y mi mamá empieza a llorar y me dice, ¿sabes qué, René? Tengo 2 o 3 meses, no me acuerdo, pidiéndole a Dios que te hable para que dejes este trabajo. Y soy la más feliz del mundo porque tú vas a dejar este trabajo. Y yo así de, wow. O sea, si no es de esa manera que Dios me lo confirme, pues ¿cómo le hago? Entonces, ese mismo día renuncié y ese día las cosas se fueron acomodando. Y el día de hoy es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque necesitaba descansar y necesitaba, ahora sí que deshacerme de tanto ruido, a pesar de que amaba mi trabajo, amaba mi compañía y viajaba más. O sea, yo podía haber llegado a cualquier otro tipo de arreglo, pero Dios me dijo, descansa. ¿Y qué hice? Descansar. Y mi ritmo de vida no ha cambiado al día de hoy. Bueno, no, mi ritmo de vida sí, pero mi nivel de vida no ha cambiado. A pesar de que no trabajo tanto como trabajaba antes, ni viajo tanto como viajaba antes, pero Dios me ha permitido hacer esas cosas, ¿no? Y uso muchos ejemplos míos porque luego me gusta, es como esto, como la gente que ahora me cree que bajé de peso, ¿no? Quien me conoció con 120 kilos y quien me conoce ahora con 79, ¿sí? Tiene constancia y dice, wow, sí es cierto, ¿no? Bueno, así de las cosas que les hablo cuando les predico, les tengo que hablar de cosas que ya me constan, ¿sí? Yo nada más tuve que recurrir a lo que Dios ya había dicho, ¿no? La Biblia habla de que Dios nos quiere meter en una tierra que fluye leche y miel. La leche y la miel combinados son uno de los somníferos más efectivos que existen. Cuando Dios metió al pueblo de Israel a la tierra que fluye leche y miel, les dijo, los voy a llevar a una tierra de descanso, en donde van a dejar de estar luchando con la vida y van a empezar a descansar en mí, porque cuando estén en el lugar que yo dije que ustedes iban a estar, yo voy a tomar control de su vida. Y tan cierto es esto, como que al día de hoy, casi después de 2000 años de que el pueblo de Israel o el territorio de Israel no existía, en 1948 la ONU dice, vamos a regresarle a Israel su territorio. Cuando la única, porque ni siquiera hay tantas pruebas históricas, hay más pruebas bíblicas de que ese era el territorio de Israel que pruebas históricas. Y entonces por eso ahora los palestinos se la viven peleando un territorio que les quitaron según ellos y que les correspondía, pero que realmente Dios les dijo, este es el lugar que yo le voy a dar a mi pueblo, a los israelitos, para que me honren, ¿sí? Y viene la palabra otra vez, honren, para que ellos me reconozcan a mí como su Dios en este lugar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de bendición y cuando hablamos de las cosas que Dios hace, se trata precisamente de eso. Lo primero que tenemos que saber, antes de pedirle a Dios bendición con el ojo cerrado y sin saber el concepto de lo que vamos a pedir, tenemos que ir a la palabra y decirle, Señor, ¿qué has hablado de nosotros? ¿Sí? ¿Qué has hablado de nosotros? ¿Quién de ustedes alguna vez se ha alejado de Dios? ¿Pueden levantar la mano? Mentirosos. Salmo 139 dice que no nos podemos alejar de Dios.
Dice que podríamos ir al mismo infierno y no nos podemos alejar de Dios, porque Dios es omnipresente. Entonces, ¿qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Nuestra creencia de que nos alejamos de Dios o lo que Dios dijo? Lo que Dios dijo, obviamente. Entonces, en el momento que empezamos a funcionar y que podemos decir, Señor, no me alejé de ti, simplemente tomé un tiempo de mi vida para ignorarte, ¿no? Porque fíjense nada más qué interesante es esto, para que lo entendamos. Muchas veces lo que hacemos es que estamos en pareja, somos novios, somos maridos y mujeres y todo el asunto, o simplemente somos amigos, ¿no? Y un día nos enojamos, y el que está enojado, cuando llega el otro, le hace y se voltea para el otro lado, ¿no? Y entonces el profeta Cristian Castro cantó un salmo que dice, ódiame por favor, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia porque el ¿qué dice? Algo, como que el odio duele menos que el olvido, se me fue la palabra, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo te odio y me empeño en hacerte la vida de cuadritos, quiere decir que estás presente en mi corazón y que me traes ahí, ¿no? Pero si te soy indiferente o me eres indiferente, es como si no existieras, y eso cala y cala y cala, ¿no? Entonces imagínense ahora sí, cuando ese periodo que nosotros le dijimos a Dios que nos habíamos alejado, lo único que hicimos es que fuimos indiferentes a Él. Estaba parado a nuestro lado y lo ignorábamos y lo hicimos sentir chinche. Y eso sí es feo de decirle a Dios, ay Señor, tú estabas ahí cuando yo estaba haciendo esto, ahí a un ladito tuyo, como siempre prometí, como siempre dije, Señor, pero cuando estaba yo robando, a un ladito estuve yo. Y cuando estaba, también ahí estuve yo. Nada más que preferiste no tomarme en cuenta. Nunca estuvimos lejos, porque yo siempre prometí estar contigo. Nomás lee tu Biblia para que veas que yo te lo dije en muchas ocasiones. Ahí estoy yo contigo y estaré siempre. Y entonces sí nos viene ese sentimiento de ouch, ¿no? Porque la fidelidad de Dios es más grande, porque la fidelidad de Dios es hacia su palabra, no hacia nosotros. Llévense de tarea a leerse el Salmo 139 del 1 al 18, les va a encantar y se van a dar cuenta. Es un salmo, es de mis favoritos, ¿sí? Y ahí es en donde nos enteramos de que la bendición siempre ha sido, siempre va a ser, y lo más interesante es que Dios ya la habló, ya no necesitamos que Dios me bendiga, ¿sí? El Señor ya me bendijo, ya habló bien de mí. Ahora nomás necesito pararme en el lugar en donde yo encuentre y escuche eso que Dios habló de mí. El otro día llegó el otro día que pasó esto de que les platicaba, ahora que estuvimos lejos nosotros, ¿sí? Que yo estuve lejos de la iglesia y ustedes estuvieron aquí, decía la palabra, dije, lo primero que me vino a la mente, yo le decía, Señor, te reconozco porque tú eres fiel, ¿sí? Y has demostrado que el que necesita estar en la iglesia eres tú, no el pastor, ¿no? Y después el Señor me dijo, pero acuérdate de toda la palabra. Dijo, aquel que me siga sufrirá persecución. ¿Qué quiere decir? Siempre que haya bendición, también va a haber problemas. Porque va a haber uno que es nuestro adversario, dice la palabra, que nos va a tratar de distraer de donde está Dios. Y entonces lo único que hice pues fue sentarme y dije, pues vamos a esperar a que lleguen los problemas. ¿Y qué pasó? Pues llegaron, ¿no? Pero son motivo de celebración porque la palabra se cumple, ¿sí? La palabra se cumple. Dice la palabra en el libro de Romanos, creo que es en el 8:28, dice, en Cristo somos más que vencedores. Cada vez que ganamos una batalla, Dios nos prepara para la siguiente batalla que es más grande. Y la victoria tiene que ser más grande. Tenemos como cristianos que estar preparados y dispuestos a vivir en constantes batallas y en constantes victorias. No es nuestro trabajo afligirnos porque las cosas salen mal, ni hicimos nada malo. No, cuando estamos en Cristo, cada vez que pasa algo raro, es porque Dios está haciendo y está probando algo nuevo en nosotros. Dios nos acaba de cumplir su bendición en nosotros y ahora necesita ponerla a prueba. El otro día vimos en la clase de los miércoles, vimos
la película de Oseas, ¿no? Y nos impactó esa parte de Oseas perdonando a Gomer a pesar de todo y pagando el precio más alto. O sea, la mujer era una prostituta según la palabra, y la mujer no, ahora sí que no titubeaba para salir corriendo a engañar a su marido, pero un día se fue con otro hombre. Y cuando estaba Oseas en medio de su dolor, porque dice, es que ella no es digna de ningún hombre, pero yo he decidido amarla y la amo. Y a pesar de eso se fue. Y entonces dice, le decía Oseas a Dios, ¿y qué hago con este dolor? Y entonces Dios viene y le dice, yo también amo a mi pueblo, y mi pueblo recibe amor de su Dios a pesar de que el pueblo no le corresponde. Yo decidí amar al pueblo con, sin y a pesar de su aprobación. Y en ese momento, Oseas se da cuenta de lo que pasa y sana su corazón. Y de repente dice, ¡puf! Y sana su corazón. Y en ese momento tiene la capacidad, ¿sí? Tiene la capacidad de perdonar a Gomer y de pagar el precio más alto por ella. Imagínense, éramos un grupo como de, ¿cuántos éramos, Adela? ¿Como 15 personas? ¿Sí? Y Dios nos revela esa capacidad y nos dice, porque todavía terminamos la película y muchos dijeron, creo que hay mucho de Gomer en mí. Y les digo, no, no hay mucho de Gomer en ustedes, ni en mí tampoco. Hay mucho de Oseas. Tenemos la capacidad de perdonar a las personas. Tenemos la capacidad de amar a las personas, aunque no nos sintamos amados por ellas. Eso es importante. ¿Y saben qué pasó? Dios sembró eso en nuestro corazón. ¿Y saben qué pasó? La semana siguiente hubo problemas y hubo malentendidos entre las personas de la iglesia. Y fue nuestra decisión el sanar nuestro corazón, ¿sí? Y actuar como Oseas o actuar como siempre hemos actuado, ¿sí? Y llevarme el enojo y irme a otro lado y sentirme y ¿no? Porque hay una garantía. Cuando Dios nos da algo, lo va a poner a prueba. Dios puso a toda la gente que tiene más tiempo en la iglesia y nos puso y nos sembró algo nuevo. E inmediatamente nos puso a estrenarlo. Pero ¿de quién es la decisión de usarlo o no usarlo? De nosotros mismos, ¿sí? Porque una de las cosas es que se nos olvida, queremos vivir en una presencia de Dios y queremos que Dios haga cosas, pero luego se nos olvida las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es así como que, espérame. ¿Qué estaba haciendo Dios justo antes de que me pasara esto? Dios acaba de sembrar en mí la capacidad de perdonar. Pues vamos a ponerlo en práctica. Era como lo que les platicaba hace un momento del accidente, ¿sí? Cuando yo desperté aquel accidente y yo oía que mi cuerpo gritaba físicamente, salía una voz de mí y lo primero que yo decía, espérame, ¿en dónde estoy? ¿Por qué estoy gritando? ¿Y por qué no entiendo nada de lo que está pasando? ¿Qué pasó justo antes de que yo volviera a despertar? Y todavía no me sacaban del coche cuando dije, nos accidentamos. No me duele nada. Deja de gritar, ¿no? Porque el espíritu tiene que dominar al alma. Ese es nuestro papel. Nuestra alma contiene, una vez más se los digo, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Entonces, en el momento que Dios siembra una verdad, como la capacidad de perdonar, ¿sí? Tenemos que dominar el dolor que hay en nuestra alma por medio de nuestro espíritu, para que la bendición tenga un verdadero efecto. Para que cada vez que pase algo que no estamos completamente convencidos y cada vez que pase algo que no entendamos del todo, podamos regresar y decir, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas justo antes de esto? Y que podamos realmente tomar ese poder. Y por eso ahí es donde dice la palabra. Dios no nos dio un espíritu de temor, ¿verdad? Sino nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio, ¿sí? Si nosotros dejamos que el demonio propio gane en vez del dominio propio, pues entonces estamos en graves problemas, ¿no? Porque nosotros hemos estado o estamos aquí para superar las cosas, ¿no? La otra vez le decía yo a un grupo de personas, vamos a terminar de leer un libro en la Biblia y la siguiente, todas las personas tienen que tener la capacidad de dar una clase de 3 horas, que es la clase que tomamos los miércoles. Y todos se espantaron, ¿no? Y entonces les tuve que decir, espérenme, pues si llevamos más de 15 años en la palabra, si estamos estudiando la palabra, si estamos poniendo en práctica, ¿por qué no vamos a poder dar una clase de 3 horas? ¿No? Sofía nos lo acaba de demostrar. Sofía
aparte de lo mucho que la quiero, es una niña que desde que la conozco siempre he podido reconocer todas las cosas que Dios hace en ella. Y Sofía, una de las cosas que tiene es que es una niña de orden, ¿sí? Y cada vez, ahora sí que cada vez que la veo me encanta porque cada vez el orden se manifiesta más en ella, a pesar de su juventud y a pesar de sus hormonas y a pesar de muchas cosas, ¿sí? El día de ayer le pedí ayuda y le dije, ¿sabes qué, Sofía? Estoy en una época en donde ya no sé qué onda, porque ya no soy flaco, ya no soy gordo, ya no soy nada. Le dije, pero mi closet no me ayuda. Y entonces agarró y se portó como mi mamá, era maravillosa. O sea, no, esto no te queda. Y vació la mitad de mi closet. Y no solamente me ayudó a vaciar mi closet con las cosas que ya no tengo que tener, sino que las organizó por colores. Las organizó por tipo de camisas, por tipo de pantalones, de manera que ahora es más fácil saber qué tengo, ¿sí? Y es más fácil vestirme, tan sencillo como eso. Y fue así tan agradable porque fue de wow, cómo el orden y lo que Dios sembró en Sofía pudo venir a ayudar a su pastor y a su amigo, ¿no? Y la verdad, tuvimos un gran rato, ¿verdad, Sofía? Porque ella se sentía capaz de depositar de lo bueno que hay en ella, en mi vida, y lo hizo, ¿sí? Después ella traía su ensaladita y sus pechugas de pollo porque juraba que iba a comer pechugas de pollo a la sal, ¿no? Y entonces ahora sí agarré el talento que Dios me dio a mí y le dije, no, yo sé que estás a dieta y que no puedes comer cosas que te engorden, pero mira, aquí hay tantitas nueces y aquí hay tantito esto. Y entonces hicimos de una comida sencilla una comida gourmet y comimos delicioso, ¿no? Porque entendimos cuál es la parte de la bendición que Dios ha dado sobre nosotros, ¿no? Sofía decía, René, es que para ti es muy fácil hacer muchas cosas. Y le digo, bueno, es que tengo que reconocer que Dios me ha dado ese talento, pero le decía, a ti Dios te dio otras cosas, las cuales nos complementan y se nos fueron 5 horas como agua, ¿no? Porque estábamos funcionando en nuestra bendición. Estábamos usando eso que Dios ya había hablado de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Antes de buscar bendición para Dios, necesitamos escuchar a Dios. ¿Qué es lo que has dicho Dios últimamente acerca de mí? ¿No? Me encanta cuando platico con Luis Miguel. Luis Miguel pasa mucho tiempo en mi casa y platicamos, y una de las cosas que siempre hago es recordarle lo que Dios ya habló de él como varón, de él como hombre, de él como cristiano. Y cuando oro por él, Dios me revela muchas cosas sobre su vida. Y entonces nada más se las digo. Y me encanta porque casi siempre que sale como billete de $1,000,000, ¿verdad, Luis Miguel? ¿Sí? Porque nada más tengo que recordarle lo que Dios ya habló de él, Dios ya lo bendijo. El martes de la semana pasada invité a los jóvenes de la clase de los martes y nos fuimos a la lucha libre, ¿no? Y fue muy padre porque pues a la hora de la hora nada más reaccionaron mujeres. Entonces iba yo con puras mujeres a la lucha libre y me sentía muy responsable. Pero me sentí muy tranquilo porque a la hora de la hora el que reaccionó fue Emiliano, y Emiliano me habla y me dice, yo también quiero ir a las luchas. Y fue muy padre porque en la fila, ¿sí?, de un lado se sentó Emiliano y del otro lado me senté yo, y las pudimos cuidar, las pudimos proteger porque alrededor de nosotros, ¿cómo está el ambiente, Emiliano? No, estábamos a un lado de la pasarela donde estaban las edecanes, entonces imagínense nada más. Atrás de nosotros había unos señores viejitos que no los querían ni voltear a ver porque nomás de lo que salía de su boca yo decía, chale, mano, esto está bien grueso, ¿no? Y no teníamos a un lado unos tipos que nomás salía el luchador y le gritaban, ¡ay, fulano! Y cuando volteaban se la rayaban y estábamos en serio, en medio de un tumulto, pero yo me sentí muy tranquilo de que dije, mira, Dios qué bueno es, me dio la capacidad de protegerlas. Y cuando salimos fue, Emiliano, tú te vas adelante, ellas se van detrás de ti y yo voy atrás y las vamos cuidando. Y las muchachas se sintieron cuidadas y protegidas todo el tiempo. Y entonces dije, mira, Dios nos permitió, ¿sí?, cumplir con nuestro papel de varones, de cobertura, de protección, en un detalle tan pequeño, porque fuimos a entretenernos sanamente, aprendimos de las luchas libres y no dejamos que el ambiente que había alrededor de nosotros nos contaminara. Una de las cosas fue, Emiliano por un lado y yo por el otro, les explicábamos a las muchachas, aquí las cosas pasan así y así, no se asusten, miren, aquí, acá. Y entonces protegimos de una manera que pudimos estar verdaderamente en medio del lodo y a nadie nos afectó nada de lo que pasó alrededor de nosotros, ¿sí? La bendición sucedió, lo que Dios ya había hablado de nuestro papel como hombres, funcionó en algo tan pequeño y tan sencillo como esto, ¿no? Eso es la bendición. Cuando recordamos lo que Dios habló de nosotros, ¿sí?, y lo llevamos a cabo. ¿Se acuerdan? La semana pasada predicamos de esto. Todos nos agarramos, todos nos saludamos, ¿sí?,
y cumplimos la palabra. Cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Cuando habitamos juntos, lo único que hacemos es que nos preparamos para la bendición, y cada vez que cumplimos una palabra, nada más tenemos que correr al libro de Proverbios y buscar las bendiciones de los hombres justos, porque al ser nosotros quienes cumplimos la palabra, nos convertimos en justos, y los justos son los que heredan el reino de los cielos. Los justos son los que tienen oraciones que tienen poder. ¿Sí? Dice la palabra: oren los unos por los otros, confiésense los pecados los unos a los otros, ¿sí? Funcionen como hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y después nada más nos falta recurrir a la Biblia, buscar lo que Dios ya habló en nosotros. ¿Y saben qué ahora qué hacemos con eso? Lo reclamamos. Lo reclamamos, dice la Biblia. Salmo 37, verso 4 y verso 5. Deleítate a sí mismo en el Señor, ¿sí? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará, dice. ¿Y sabe qué es lo único que ustedes y yo tenemos que hacer? Es deleitarnos. ¿Y qué es deleitarse? No es decir: ¡ay, Señor, qué lindo que estás aquí en medio de nosotros! No. ¿Sí? Eso es disfrutar la presencia. Deleitarse es decir: conozco a Dios, cumplo su palabra y disfruto hacerlo, porque sé que es mejor para mí. Eso es deleitarse. Hacer lo correcto y hacerlo con gusto. Tan tan. No necesitamos hacer más. En el momento que aprendemos a hacer eso, lo que sea que nosotros le pidamos a Dios lo va a hacer al instante. Porque deleitarnos nos pone en un puesto o en una posición de justicia. Y de eso se trata la Biblia. De que seamos hombres y mujeres justos. Para que Dios nos pueda dar loor a nosotros. Para que Él se pueda reconocer a sí mismo en nosotros y nos pueda honrar. ¿Sí? Pueda reconocer la disposición de nuestro corazón, y entonces no nos niegue absolutamente nada, sino todo lo que necesitemos nos sea dado. ¿Hace sentido? La bendición es más fácil. Dios no tiene que inventarse ni sacarse la bendición de la manga. Dios ya la dijo. Nomás necesitamos reconocerla y funcionar de manera que la pueda depositar en nosotros. Es muy fácil. Y se los voy a dejar de tarea, ¿sí? Yo los voy a dejar de tarea, y esto no se los voy a revisar así como maestros, sino yo creo que sería muy útil que esta semana nos dedicáramos y buscáramos 10 bendiciones de la Biblia y las tomemos como propósito hasta que se cumplan en nosotros, hasta que las reclamemos. Hay unas Biblias versión promesas. La tuya, la verde, Sofía, es de esa versión promesas. Todas las promesas vienen marcadas sombreadas en gris, ¿sí? Y buscar 10 promesas y perseverar en ellas hasta que estemos completamente seguros de que Dios las cumplió en nosotros y que tuvimos un corazón, y que Dios pueda darnos loor, que Dios pueda reconocerse a sí mismo en nosotros, y que nos pueda honrar y que pueda enaltecernos a nosotros porque somos reflejos de Él, y que Él pueda decir: Adela me refleja en todo lo que hace. Yo quiero que el mundo vea a Adela y me vea a mí, ¿sí? Emiliano es un hombre justo, y yo espero que todas las bendiciones del justo recaigan sobre él y empiecen a funcionar. ¿Les parece? Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. Padre eterno, estamos aquí delante de ti, Señor, sabiendo que tú siempre has querido bendecirnos, Señor, y pusiste tu palabra ahí para que solamente fuéramos y reclamáramos la bendición, Señor. Pero el día de hoy nos enseñaste, Padre, cómo previo, Señor, a nuestras batallas has puesto en nosotros las victorias, Padre. Y el día de hoy queremos, Señor, que tú te gloríes, Señor, que tú te reconozcas a ti mismo en medio de nuestras situaciones, Señor, y que podamos siempre reflejarte para que otros te conozcan, Señor. Y que siempre, Señor, puedas mostrarle a otros, Señor, cómo nuestro corazón estuvo dispuesto a que tú hicieras. En esta hora, Señor, queremos, Padre, darte gloria, Padre. En esta hora queremos darte honra, Señor. Queremos reconocer, Señor, que tú quisiste primero que nosotros, Señor, y que tú hiciste antes de que nosotros siquiera quisiéramos, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, te damos gracias. Te necesitamos, Señor, y ahora más que nunca, Señor, estaremos en tu presencia, porque tú nunca nos has dejado. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues les deseo una semana llena de problemas, ¿sí? Porque van a estar llenas de victorias, ¿sí? Y somos hijos victoriosos de parte de Dios, eso es lo que somos, ¿sí? Los problemas nada más son para que midamos lo que Dios ya dijo que va a hacer en nosotros. ¿Ibas a decir algo, Luis Miguel? ¿Perdón? ¿Ibas a decir algo? Sí, quería leer un pedazo. A ver, ven aquí para que se grabe en el audio.
Es Hechos 5:41 y dice: los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús, y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Fíjense nada más, a mí no me gusta usar esas palabras, pero es muy cierto, y la verdad te agradezco mucho porque dice, hemos sido dignos de merecer deshonra por nombre de Jesús. La gente no nos rechaza a nosotros, rechaza a Dios, pero nosotros tenemos el privilegio de, una vez de vez en cuando, usar el poder de Dios para sanar una herida y recibirla en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Les deseo, se los prometo, les deseo una semana llena de victorias, pero acuérdense que cada victoria tiene una lucha por delante. Que siempre Jesús esté primero en su mente y en su corazón, para que ustedes puedan saber, esto no es para mí, esto es para victoria, y esto es para que Dios vea, me dé el loor, para que Dios se refleje en mí, para que Dios reconozca la disposición de mi corazón y cada día esté yo más cerca de cumplir mi propósito. ¿Sabes? Tengan una semana muy bendecida.